Bienvenidos a este episodio que será viral. El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cimbró prácticamente a todo México. Parecía la crónica de una muerte anunciada de un hombre que le plantó cara al crimen organizado. Un hombre que llegó al cargo sin la necesidad de un partido político y que desafortunadamente hoy descansa en paz. Carlos Manzo implementó toda una estrategia de seguridad, creó un concepto que le hizo ganar miles de seguidores en aquel municipio michoacano. En fin, hoy lamentamos su muerte y por supuesto para analizar lo que está sucediendo en Michoacán hemos invitado un par de personajes clave en este tipo de temas. Está con nosotros Guillermo Valencia, ex presidente municipal de Tepalcatepec, actualmente diputado del PRI y también presidente de ese partido en Michoacán. Gracias, Guillermo. Con mucho gusto. Gracias. También agradezco mucho la presencia de Raúl Benítez Manau, especialista en temas de seguridad. Gracias, Raúl. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué amables. Guillermo, ¿cómo entender lo que sucedió con el alcalde de Uruapan, un hombre cercano a ti? Te envío un abrazo porque sé que más allá de la política y demás, había una cercanía con él. ¿Qué te dice esto de lo que está sucediendo en Michoacán? Pues es el grado de vulnerabilidad que vivimos todos. Carlos Manzo, por su perfil, por el fenómeno político que representaba, porque logró sin partido ganar una presidencia municipal con el doble de votos de lo necesario que se requieren para ganarla. Es decir, Uruapan lo ganas con 50,000 votos, él sacó 100,000. Imagínate, date una idea del grado de apoyo popular que tuvo Carlos Manzo. Ganó 2 de los distritos locales que estaban en competencia y ganó también el Distrito Federal con un movimiento del sombrero. Así lo llamó, es la primera vez en la historia que esto pasa. En Michoacán ya había antecedentes de candidatos independientes que ganaban una elección, pero no un fenómeno político como el que representaba. Y por lo tanto, pues Carlos Manzo representaba en Michoacán la expectativa muy alta de poder ser el próximo gobernador del estado. Las encuestas, en todas él salía mejor posicionado que cualquier otra de los políticos, inclusive superando a los de Morena, y era alguien que por lo mismo, por su actividad social y política, pues estaba muy vigilado, tenía una escolta de 14 elementos de la Guardia Nacional cuidando un primer perímetro y un perímetro más cercano vigilado por escoltas de su confianza de la Policía Municipal. Y si a alguien con ese nivel de protección llegan y lo asesinan así en un evento público en el pleno centro de la ciudad, pues imagínate lo vulnerables que estamos todos los demás. Definitivamente, y por cierto, una escolta que no sabemos qué sucedió, Guillermo, 14 elementos de la Guardia Nacional, otro grupo más cercano a él de la Policía Municipal. En este sentido, Raúl Benítez, ¿qué lectura le das? Hablando, por ejemplo, específicamente de este que ha sido uno de los puntos más polémicos, si tenía o no seguridad, cuántos agentes le acompañaban. Vemos que al final todo esto falló. Bueno, mira, líderes como Carlos Manzo, que se proyectaba, como bien señala Guillermo Valencia, a nivel estatal e incluso nacional. Carlos Manzo era muy reconocido como un líder que despegaba, como una persona con gran capacidad de convocatoria, honesto, representante de un sector económico muy golpeado en los últimos 15 años, muy golpeado por el crimen organizado, por todos aquellos criminales que se dedican a la extorsión de los productores. Recordemos que Michoacán es un estado rico, muy rico agrícolamente, y los aguacateros y los limoneros principalmente están siendo extorsionados desde hace más de 10 años por mafias de todo tipo, pero principalmente por aquellos grupos criminales que se autodenominaban la familia michoacana, los caballeros templarios, etcétera. Todos han sido golpeados por el gobierno, pero van teniendo secuelas, sus herencias de redes criminales van teniendo secuelas, y sobre todo hostigan a los líderes que despuntan como Carlos Manzo con honestidad, con gran capacidad de convocatoria, con discurso honesto y con un liderazgo que se proyectaba sobre la sociedad. Es un dato muy importante el hecho de que llega
a la alcaldía sin un partido político, llega con su propia personalidad, con su propio discurso, con su propio liderazgo entre los productores y la población, y esto es lo que no le perdonan los extorsionadores, lo que no le perdonan los criminales, que estaba haciendo una verdadera campaña. Los extorsionadores y los criminales lo que no perdonan es gente honesta, gente capaz, gente que los desafía y que tiene proyección, y eso era Carlos Manso, ¿no? Gracias, Raúl. En ese sentido, Guillermo, no es desafortunadamente el primer alcalde al que asesinan en Michoacán, ni en México. ¿Qué te dice lo que sucedió? A ver, yo decía al inicio, la crónica de una muerte anunciada, desafortunadamente, y no sé si decirlo así, esto se veía venir, porque todo indica que quien actualmente levanta la voz para reclamar, para exigir, sobre todo en temas de seguridad, está firmando su sentencia de muerte, Guillermo. Sí, mira, son en lo que va del gobierno estatal, 4 años de gobierno, hace apenas unas semanas dio su cuarto informe el gobernador Ramírez Bedoya, son 7 alcaldes asesinados ya. Pero sin duda el de Uruapan cobra importante relevancia porque a diferencia de los demás, pues su futuro político era muy prometedor. O sea, no solamente asesinaron a un alcalde, asesinaron a un futuro gobernador del estado. Pero además han sido asesinados una serie de activistas sociales como Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa, también un hombre muy mediático, con una exposición en medios nacionales e internacionales, pues que todos pueden dar cuenta de ello tan solo consultando el Google. Bernardo Bravo, que tenía un movimiento limonero de agricultores, el líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, una agrupación muy importante de producción agrícola que trae una lucha en contra de la extorsión que sufren los agricultores. Apenas unos días antes de ser ejecutado, se encabezó una manifestación muy importante de lucha en la Tierra Caliente. Y bueno, pues una serie de asesinatos que uno en Michoacán no logra digerir uno cuando ya llega el otro. Y esto, pues es una muestra clara de que Michoacán ya muestra indicios de un vacío de autoridad y de un Estado fallido. Yo con esto te quiero comentar pues que realmente es una tragedia lo que se vive en Michoacán. Y una de las cosas que decía Carlos Manso es que él alzaba la voz y hablaba porque él se sentía protegido por su exposición mediática. Es decir, él señalaba que entre más salía en medios de comunicación, pues más blindado estaba porque pues si algo le pasaba se haría un escándalo y ve, desafortunadamente pues lo que tal vez él en algún momento pensó que pudiese ser un blindaje, pues no lo fue, porque ya lo asesinaron, porque no ha pasado nada, no se ha hecho justicia y desafortunadamente esto seguirá pasando mientras no se haga justicia. ¿Qué te quiero yo comentar? Si hubieran hace 3 años detenido a los asesinos de Hipólito Mora, que están plenamente identificados, que tienen orden de aprehensión, que incluso el gobierno de Estados Unidos ofreció una millonaria cantidad de dólares por ellos, no hubieran asesinado a Bernardo Bravo. Si hace unas semanas que asesinaron a Bernardo Bravo, hubieran detenido a los hechores que están plenamente identificados, que aquí mismo en el programa anterior en el que me invitaste, Juan, mencioné yo quiénes fueron, que después el gobierno reconoció que en efecto ellos fueron, pues tal vez no hubieran asesinado a Carlos Manso. El problema es que la impunidad sigue, continúa, es el común denominador entre tanto homicidio, claro. Y bueno, pues eso fomenta que sigan asesinando personas y que no les importe si son presidentes municipales, activistas sociales, que sean ciudadanos. Van entre lo que va del mes, estamos a 3, ya van 10 ejecutados en Morelia, en Michoacán, perdón. Uh-huh. Imagínate nada más la tragedia que estamos viviendo. Sí, totalmente. Es el mal ejemplo y la impunidad que les hace pensar en seguir delinquiendo ante la indiferencia. Nos decías nombres de los dirigentes de los cárteles y demás, siguen operando. No vemos que esto cambie. Pero bueno, Raúl Benítez Manaut, a ver, ¿qué tendría que cambiar en este sentido de la estrategia de seguridad? Porque el gobierno federal nos dice que van bien y la coordinación, por ejemplo, con el gobierno de Michoacán, que es de Morena, pues ellos aseguran que esto está jalando bien, pero la realidad parece reflejar otro asunto. ¿Qué se tendría que cambiar en este sentido, Raúl?
Bueno, mira, principalmente, así como lo señala Guillermo, la lista de agravios en el mismo sentido en el estado de Michoacán. A nivel nacional, en el año que lleva la presidenta Sheinbaum de gobierno, han sido asesinados 10 alcaldes municipales en distintas partes del país. Recordemos nada más esos terribles asesinatos hace 7 meses en Chilpancingo, que tienen la misma tendencia exactamente, una tendencia muy parecida, y ahora pues se está replicando en el estado de Michoacán. Entonces, aquí nosotros vemos una incapacidad de los sistemas de inteligencia anticriminal que tiene el gobierno, que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene el Ejército, que tiene el CNI, pues de lograr desarticular no tanto a los grupos superorganizados, porque estos son remanentes de bandas criminales que se aprovechan de circunstancias del río revuelto y que saben de las debilidades del gobierno federal y del gobierno estatal para tener inteligencia sobre ellos, y sobre todo que son rezagos de la familia michoacana y de los caballeros templarios, que se dedican a extorsionar casa por casa, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, a los productores. Michoacán, yo quizás no estaría tan de acuerdo con Guillermo, no es un estado fallido, es un estado muy exitoso en lo agrícola productivo, pero sí es un estado fallido en materia de política y en materia de seguridad. O sea, el gobierno federal, el gobierno estatal, incluso los gobiernos municipales, pues son muy frágiles para poder proteger a sus presidentes municipales, y el gobierno federal no encuentra a través de la Guardia Nacional y otras estructuras estatales, porque la Secretaría de Seguridad Pública Federal no tiene fuerza policíaca, lo hace la Guardia. Pero la Guardia son gentes que vienen de fuera, no son nativos del Estado, los mandan, no conocen bien las ciudades, no conocen bien de sistemas de seguridad perimetrales, eso que llaman anillos de seguridad, diamantes de seguridad sobre personas, y entonces cuando son líderes muy populares, pues van arrasando gente cuando hacen congregaciones populares fuertes, y es muy difícil establecer quiénes son los criminales que después pueden actuar contra un atentado. Para eso se necesita infiltración, se necesita inteligencia, se necesita saber a quién está afectando un alcalde con las características de Carlos Manso, que a quién está amenazando. Claramente era una persona que estaba postulando incluso algo de mano dura. Carlos Manso está señalado como incluso uno de los potenciales, pues que iban a seguir un rumbo parecido a aquellos que están postulando menos corrupción, más mano firme, más ley, capacidad de aplicación de la ley, y por supuesto seguridad, no solo para los políticos, sino seguridad pues para los pobladores, porque los agricultores están desamparados. Tú sales de las cabeceras municipales y están a su suerte, están a su suerte y a su mala suerte, ¿no? Entonces se necesita la protección. Estos agricultores proporcionan riqueza al gobierno, proporcionan riqueza a la población, están dando mucho limón, mucho aguacate, dan impuestos, dan ingresos fiscales, y tienen el gobierno la obligación de protegerlos, no solo por ese motivo, pero ese motivo también es muy importante, ¿no? Jenny, ¿qué piensas de esto, Guillermo? Oye, Y también yo agregaría de las detenciones que hubo ayer en el Palacio de Gobierno, porque ahí sí reaccionó muy pronto la autoridad estatal. Pero ¿qué piensas de lo que nos decía Raúl y de lo que te planteo, Guillermo? Pues muy cierto lo que dice Raúl, ¿no? Pagan impuestos y también pagan narcoimpuestos, porque le pagan al gobierno sus impuestos y los aranceles criminales que le pagan al crimen organizado, los limoneros, los aguacateros, incluso en algunos casos un doble narcoimpuesto, porque al haber o estar en municipios donde hay asentados dos grupos del crimen organizado, tienen que pagarles a ambos cuota. Así que esa es la realidad que se vive aquí, y bueno, pues sorprendente la reacción del Estado, tanto en las detenciones de ayer como en las manifestaciones de hoy, al reprimir a jóvenes estudiantes que salieron a exigir justicia por el artero asesinato de Carlos Manso. Pues ahí sí reaccionó la autoridad, ahí sí los reprimió, a diferencia de las manifestaciones que hacen los normalistas de Tiripetío, que quiero dejar muy claro porque hay normalistas estudiantes que se dedican a estudiar, pero los de la normal de Tiripetío en su mayoría son vándalos, y que a veces hasta los cuidan, los escoltan para que no les pase absolutamente nada a los angelitos que llegan a hacer destrozos en el centro. Así que pues condeno enérgicamente la represión
que ha ejercido el gobierno en contra de los ciudadanos que salieron a manifestarse. No aprobamos de ninguna manera los actos de violencia y sobre todo en contra del patrimonio cultural de la humanidad que representa el Centro Histórico de Morelia, pero también hay que dejarlo muy claro, la manifestación de indignación del pueblo de México es la que se está viendo en el centro de Morelia, en el centro de Uruapan y en varios municipios donde se está replicando este actuar, porque estamos indignados, claro, porque el gobierno está fallando, porque asesinaron a un gran hombre, que era la esperanza de cientos de miles de personas que veían en él la posibilidad de poner orden en Michoacán y de poner a raya a esos grupos delictivos que menciona Raúl Benítez, que no solamente son los caballeros templarios, no solamente es la familia michoacana, ahora son los cárteles unidos, son los Viagras, es el cártel Jalisco Nueva Generación y todos esos grupos, el grupo X, que en cada región del estado pues tienen asolada a la población, son las verdaderas autoridades. Vemos videos de presidentes municipales como el de Zitácuaro llorando, que reconoce que fue superado por el crimen organizado y no ejercen su autoridad para combatirlos, así que pues es una tristeza lo que se vive en Michoacán y obviamente pues son manifestaciones de hartazgo las que se están viviendo con los ciudadanos y los jóvenes hoy manifestándose en el centro de la ciudad. Y a mí justo me llamaba la atención esta reacción desproporcionada porque de volada detuvieron a quienes están protestando y han roto los vidrios, que igual no es que apoyemos el tema de violencia, pero están las cabezas de los cárteles bien identificados, las regiones en donde operan, los centros de operaciones tal cual, pero ahí no hay intervenciones tan inmediatas, ¿no? Es correcto. O sea, mira, Juan, el crimen organizado, yo lo he señalado, las áreas donde operan son áreas muy pequeñas, muy reducidas y bueno, pues tienen orden de aprehensión, tienen recompensa del gobierno de Estados Unidos, aunque sea que lo hicieran por ganarse esos millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos por su captura, pero ni eso hacen. Pero cuando son estudiantes manifestándose, cuando son ciudadanos indignados porque les mataron a su presidente municipal, ahí sí interviene la autoridad. Totalmente. Nos decías algo, Raúl, perdón. Sí, mira, yo creo que una de las líneas discursivas de Carlos Manso, que tenía, por eso era muy popular y tenía cada vez más seguidores, era una mano firme legal y una mano dura, o en otras palabras, cero tolerancia. Cero tolerancia a estos grupos criminales que señala Guillermo, porque el estado de Michoacán está pasando las de Caín, igual que está el estado de Sinaloa y otros estados del país, con el crimen organizado, desde estructuras muy centralizadas hasta estructuras descentralizadas en las poblaciones, en las carreteras, etcétera. La Guardia Nacional, su obligación es vigilar las autopistas. Perfectamente pueden detectar quién está extorsionando gente y pararlos en las autopistas. Si están llevando dinero, tienen que aclarar de dónde sale ese dinero. Las extorsiones se pagan prácticamente en cash. Es muy fácil detectar quién está pagando extorsiones. Los productores están totalmente diezmados, los comerciantes están diezmados. Por supuesto que tienen miedo a la venganza. Por ejemplo, si ellos van y denuncian, tienen miedo a la venganza. Tiene que haber una capacidad estatal también para proteger a los que están honestamente trabajando y haciendo denuncias. Y cuando se protesta, como en este caso por el asesinato de Carlos Manso, pues es gente irritada que tenía muchos seguidores, gente irritada con el gobierno porque ven que el gobierno no hace nada. Esta situación viene ya en el estado de Michoacán desde el año 2012, 2013, cuando aparecieron las famosas autodefensas que ya han sido mencionadas por Guillermo, y es una sucesión de acontecimientos que pues no pueden seguir así. Incluso si nos vamos más lejos, están provocando inflación. O sea, los limoneros, los aguacateros tienen que estar pagando extorsiones, eso sube el precio de los productos y nos afecta a todos. Nosotros vemos a cada rato cómo suben los limones y bajan los limones de precio, tanto por la oferta y la demanda, pero también porque los agricultores están pagando sobre explotación a sus ganancias y entonces se necesitan elevar los precios a los mercados. Todo eso es un círculo vicioso. No solo son los locales, los ciudadanos de Uruapan, los ciudadanos de Apatzingán, de estos pueblos, es todo el país, y el gobierno pues tiene que elaborar estrategias que vayan desde lo general y el discurso de que se está actuando con ciencia, con aparato, con
recursos nuevos, con tecnología, etcétera. Tienen que ir a lo concreto, tienen que detectar estas células de criminales que se mueven con toda libertad por las autopistas y van casa por casa cobrando impuestos criminales, ¿no? Totalmente. Bien, Guillermo, nos estamos acercando a la recta final de esta plática, pero quiero preguntarte, ¿qué piensa, diputado, respecto a la reacción que ha tenido, por ejemplo, pues los propagandistas del gobierno, todos los que apoyan y aplauden cada una de las acciones del gobierno federal, sean como sean, ahora tratando de posicionar este mensaje de que quien tiene la culpa de todo esto es Calderón, y reviven por ahí un video de Carlos Manso donde hablaba de la guerra de Calderón, al final tratando de justificar y posicionando estos mensajes para confundir y demás a la población? Sí, mira, yo lamento mucho la falta de capacidad del gobierno para después de 7 años en el poder seguirle echando la culpa a Felipe Calderón. Yo escucho con mucha tristeza cómo la presidenta de la República reconoce su fracaso al seguir diciendo pues que la guerra contra el narco la inició Calderón y que ella no iba a continuar por esa ruta. Entonces, significa que ya ella no va a enfrentar al crimen organizado, significa que de plano claudicó a su obligación constitucional de tener el monopolio de la fuerza pública, cuando pues hoy acá en estas regiones quienes ostentan el monopolio de la fuerza pública son los grupos criminales, y seguir atacando o echándole la culpa a Peña o echándole la culpa a Calderón después de que ya pasó todo un sexenio del presidente López Obrador y ya tiene más de un año en el poder, pues es seguirnos dando a tole con el dedo a todos. Yo creo que, bueno, pues sería más sensato que reconociera su incapacidad. Ahora, está basándose su narrativa a un discurso de falso nacionalismo, a un discurso cuatrotero, de decir que lo que queremos la oposición es intervención, la intervención del gobierno de Estados Unidos. Lo que queremos es colaboración. Hay que reconocer que no pueden enfrentar al crimen organizado, que no pueden resolver un problema de criminalidad. Y yo quiero decirte que los grupos criminales que mantienen asolada a la población aquí en Michoacán, los que capacitaron a esos grupos para la elaboración de las minas terrestres que le quitan la vida a los jornaleros, a los maestros, a los mismos militares, fueron colombianos. Ellos son los que enseñaron a los sicarios a hacer las minas, son los que los enseñaron a volar los drones, a lanzar desde drones cargas explosivas. O sea, si nosotros vemos que las filas del crimen organizado están llenas de colombianos, de mercenarios venezolanos, ¿por qué nosotros no habríamos de coordinarnos con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado? Yo creo que la presidenta ya perdió de plano la noción del país en el que estamos viviendo, la realidad de las necesidades del pueblo de México, y que hoy pues esa falta de oficio y falta de rumbo pues la hacen reconocer bueno, le quitan el carácter de reconocer que no pudo y sigue echándole la culpa de todo a Calderón. O sea, esto es inadmisible, no tiene absolutamente ninguna justificación, y entonces es la resignación de que en los próximos 4 años se la va a vivir echándole la culpa de todo lo que pase o deje de pasar a Felipe Calderón. Está como el que no supera pues a la ex, ¿no? Pues así está desafortunadamente el actual gobierno. Bien, Guillermo, ¿qué piensas de esto, Raúl Benítez Manaut? No intervención, pero sí colaboración, hablando del ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos y demás. Bueno, mira, Estados Unidos tiene muchas herramientas para poder ayudar al gobierno de México, pero falta que el gobierno de México acepte la colaboración de Estados Unidos, que yo creo que en casos críticos es urgente y necesaria. La locución que hizo la presidenta en la mañana fue lamentable. Fue lamentable porque está criticando a los que critican al gobierno por haber permitido o haber creado condiciones para que el crimen actuara impunemente contra Carlos Manso. La función de la prensa es esa, la función de los observadores políticos es esa.
En cualquier democracia del mundo, si algo está pasando muy grave, para eso hay opinadores políticos y críticos. En vez de decir, ¿por qué me están criticando? ¿Ella cree que todo está bien? Pues claro que no está bien. Está observando lo que está pasando contra líderes populares que no son de su partido, pero que tienen todo el derecho a estar protegidos y a hacer su trabajo como presidente municipal de Uruapan. Y además es una persona honesta que no se dejaba en corromper, ni engañar, ni nada. Entonces la presidenta increpa y hace como un careo contra los que están criticándola, muy lamentable. Lamentable, como tan lamentable es al día de hoy que haya muerto este hombre con tanta cobertura mediática, que en algún momento nos decías, Guillermo, pudo haber sido para él su fortaleza. En fin, pues yo les agradezco a ambos por lo pronto estas reflexiones, el que nos ayuden a comprender de qué tamaño es el problema, no solo en Michoacán, incluso más allá, pero bueno, pues antes de irnos, Guillermo Valencia, igual que la vez pasada, este breve ejercicio, ¿cómo definirías en una sola palabra lo que sucedió con el alcalde de Uruapan? Es que la entrevista pasada lo definí como tragedia, ¿no? No ha cambiado nada, o sea, sigue siendo trágico. Sistemáticamente se repite la misma tragedia. Cuando pensamos que nada nos puede sorprender más, llega otra tragedia peor y nos damos cuenta de que seguimos en el mismo infierno. Totalmente de acuerdo, seguimos en el mismo infierno. Raúl Benítez Manaut, ¿cómo definirías en una palabra lo que sucedió con Carlos Manso? Pues además de tragedia, súper lamentable y una gran incapacidad, o sea, incapacidad del gobierno para estabilizar la situación y proteger a los líderes. ¿Una incapacidad infernal o una incapacidad que nos lleva a estar en el mismo infierno? Creo que podría ser ese el titular después de esta plática tan interesante, que yo les agradezco a ambos, por supuesto. Ojalá que en algún momento podamos estar abordando los temas de otra manera, particularmente de Michoacán, un estado tan bonito, tan rico, que prácticamente lo tiene todo. En fin, pues así llegamos al final de este episodio que será viral. Agradezco mucho a Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, actualmente diputado del PRI y presidente de este partido en Michoacán. Gracias, Guillermo. La orden. Agradezco también muchísimo a Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad nacional y asuntos de Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Raúl. Saludos, Juan. Gracias, les agradezco a ambos, pero sobre todo les agradezco a ustedes que se hayan quedado hasta el final de esta charla, de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes de este asunto que prácticamente conmocionó a gran parte del país por muchos ingredientes que ha tenido esta historia? No solamente el personaje de quien era Carlos Manso, sino la manera en que se dieron los hechos, el crimen que se da en una plaza pública, frente a tanta gente, minutos antes él cargando a sus hijos, mostrándoles la fiesta que en ese momento se llevaba a cabo con motivo del Día de Muertos, y justo en el Día de Muertos un asunto ahí tan contradictorio, tan paradójico. En fin, pues descanse en paz Carlos Manso, alcalde de Uruapan, allá en Michoacán. ¿Qué piensan ustedes? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, que nos digan qué piensan al respecto, qué tendría que pasar para que todo esto cambie, no solo en Michoacán, sino prácticamente en todo el país. En fin, así llegamos al final de Será Viral. Les agradezco mucho, ojalá que puedan compartir el video, les decía dejarnos un comentario, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.